Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Juan S. Guzmán. Hoy vamos a hablar solo de Google Sheets y de una función que creo que nunca había tocado en el canal, más de 350 videos, y es subtotal. Vamos a aprender a usar subtotal, para qué se usa, en qué casos, por qué sí, por qué no, qué es eso de los códigos, como para darles el trailer. Básicamente lo que hace subtotal es que me permite sumar valores cuando yo oculto filas, bien sea que hago filtros o bien que sea que oculto filas. Entonces puede ser muy útil cuando estoy haciendo reportes, ver rápidamente cuánto me suma solo lo que estoy viendo con ese filtro, con algún filtro avanzado, inclusive filtrando por color o algo así, es algo que yo no puedo hacer. Muchos dirían, no, pues si quiero hacer esos reportes, pues lo más fácil es una tabla dinámica, inclusive un sumar sí. Pero, ¿qué tal si yo quiero filtrar por color? Hoy en día, tablas dinámicas no permiten, o el sumar sí no permite por color. Ustedes saben que los filtros pueden ser muy complicados. Yo puedo hacer unas condiciones muy complejas, inclusive con fórmulas de filtros, que hacerlas en sumar sí y hacerlas en una tabla dinámica puede ser mucho más enredado. Entonces sería muy bueno poder tener una función agregadora que simplemente me muestre rápidamente lo que me suma, me promedia o me cuenta un filtro. Hasta ahí, seguro muchos de ustedes ya lo saben, pero como lo quiero llevar al siguiente nivel, es la sorpresa que les dejo al final, como por ejemplo, básicamente es una manera de exportar filtros, de yo llevar otro reporte en otra hoja o en otra pestaña o en otra hoja, poder llevar no solo un reporte de lo que yo tengo acá, sino incluir los filtros. Entonces yo aquí hice unos filtros así súper complejos y después los quiero llevar a este reporte y usando un query, usando un filter o lo que sea, que yo pueda simplemente mostrar lo que se hizo en este filtro. Eso nunca lo había visto, creo que no se puede con ninguna fórmula, pero les voy a mostrar un truco que pone el subtotal para poder hacer eso. Espero les guste. Y antes de arrancar, los invito a pegarse una pasada por juanesguzman.com, donde encontrarán no solo la plantilla de este video y todos los del canal, sino cursos de Sheet Subscript Forms, comunidad, respuestas a sus inquietudes, con más prioridad que por ejemplo los comentarios de YouTube, que puede ser un poco más demorado, y hay unos que se me pasa a responder por la cantidad. Y si no, simplemente una suscripción al canal es más que suficiente. Muchas gracias a todos los que ven esto, pero un poquito más de fuerza a mis patrones y mis estudiantes. Sin más, ahora sí arranquemos. Hoy vamos a hablar todo acerca de cálculos sobre filas filtradas. Y todo lo vamos a hacer con una función que se llama subtotal. Subtotal es una función viejita, pero que puede ser útil en estos casos. Simplemente una nota para los usuarios de Excel. Hoy en Excel se usa una función que se llama agregar, que es como la evolución de subtotal, que todavía no está en Sheets. Seguramente estará más adelante. Personalmente no uso casi subtotal, pero he visto mucha gente que lo usa y la verdad es que es muy útil. Si ustedes filtran, ocultan y no tienen que estar haciendo las funciones para que no tengan en cuenta esto y rápidamente puedan filtrar y ocultar, la verdad es que en estos casos siempre es mejor usar una tabla dinámica, pero yo he aprendido a entender a los clientes y a los compañeros de trabajo y demás, que cada uno tiene su método de usar y no porque el que uno cree que es el mejor, ese es el que todos van a usar. Entonces, nuestra labor como consultores, como los duros en Sheets, es no tratar de cambiar a la gente, sino entender cómo las personas hacen sus cálculos y ayudarlos en ese sentido. Y si ustedes lo hacen así, felicitaciones y espero esto les sirva. Vamos a entender el subtotal antes de hablar de filas ocultas y filas filtradas y entrarnos de lleno a esto. Vamos a ver por qué se llama subtotal y en qué casos nos sirve el subtotal. Digamos que yo tengo una tabla, de nuevo, esta no es la mejor tabla de la vida en el sentido de usabilidad y alguien que sepa de bases de datos dice, uy, esta tabla es una grosería, hágalo diferente y después es una tabla dinámica. Ok, pero en algunos casos de informes y esto vamos a tener tablas de este sentido. Que yo tengo subtotales, por ejemplo. Digamos que yo tengo 3 productos en mi empresa y cada producto lo tengo separado por trimestres y por año. Yo sé que esto se hace más fácil en una tabla dinámica, inclusive también se puede con un query o lo que sea, pero síganme la cuerda para este ejemplo. Entonces yo quiero hacer el total de cada uno de estos trimestres y después hacer el total. ¿Cómo lo haríamos? ¿Yo cómo lo haría? Listo, se me cambiaron los datos porque estaba usando una función aleatoria, pero ya lo copié como valores. Ahora sí, entonces voy a sumar estos 4 trimestres y voy a copiar esta fórmula aquí abajo y aquí abajo. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente tengo que hacer aquí más este más este. Hasta ahí, perfecto. Ustedes dicen, listo, está bien, pero esta fórmula no me gusta. ¿Por qué? Porque donde se me baje, se me suba, le quite, aunque Sheets y Excel son automáticos y medio lo corren,
estoy muy dependiente de estas filas específicas. Sería mucho mejor si yo pudiera hacer aquí un suma y que de alguna manera yo cogiera todo mi columna, le diera enter y ya cogiera solo los totales o los subtotales, por así decirlo. Pero aquí una de las principales razones del subtotal es para evitar la doble contabilidad. Entonces yo aquí solo debería sumar este más este más este, es decir, me debería dar 77, pero aquí me está dando el doble, porque está sumando los individuales y está sumando los subtotales. Entonces diría, bueno, ¿qué hacemos? Una opción, o la mejor opción, es la que ya vimos. Bueno, la primera opción es la que ya vimos, que es simplemente hacerlo acá. Pero como aquí estamos buscando funciones y cosas que me eviten a futuro estar tan dependiente de celdas específicas, ¿qué tal si usamos el subtotal? Subtotal es una función que tiene dos argumentos. Bueno, puede tener más, pero básicamente son dos. Uno es el código de la función que voy a hacer, porque por más de que se llame subtotal, de pronto se debería llamar como subagregador, porque es que no solo hace totales, sino también hace promedios, hace máximos, mínimos. Entonces no es solo porque cuando uno habla de total, normalmente uno lo asocia con sumas y no necesariamente es una suma. Entonces, como vamos a hacer suma, vamos a usar este número 9 y ya les explico qué quiere decir ese número 9. Y ahora sí vamos a coger toda nuestra función, le damos enter. Nos sigue dando lo mismo. Para que esto funcione, también tengo que hacer el subtotal en cada uno de los subtotales. Precisamente la magia del subtotal es que identifican las otras funciones subtotales y no las tiene en cuenta. Aquí hacemos subtotal y también 9, punto y coma y nuestros datos. Y aquí otra vez 9 y nuestros datos. Aquí 9, miren que ya empieza a cambiar, ya empieza a bajar. Subtotal. Y subtotales, en inglés es subtotal. 9. Entonces miren que ahora sí me da los 77.152. Al yo darle subtotales, sin importar que incluya los otros totales, él identifica dónde hay otras funciones subtotales y no las tiene en cuenta. Una maravilla. Porque, de nuevo, no tengo que estar, es que tengo que sumar esta, más esta, sino yo cojo todo el rango y ya está. Hagan de cuenta que este total, pongan, digamos que este total esté acá. Entonces yo puedo poner, en vez de B3, B24, pongo toda mi fila, B2 puntos B, y ahí yo puedo poner los años que se me ocurran, los productos que se me ocurran, 20, 50, 60, y no tengo que estar este más este más este más este, nada. Eso es una gran utilidad si uno se pone a pensar. Eso es por lo que principalmente se usa subtotal. Pero como les dije, subtotal no es tanto un totalizador de suma, sino es un agregador. Si nos vamos aquí a funciones, ¿se acuerdan que usamos un 9? 9 es suma, pero la realidad es que podemos usar muchas otras funciones. Las típicas agregadoras. Aparte de sumar, puedo. No le puse tanto zoom para que se me viera aquí en el ejemplo 1, se me viera vertical todas las cifras, pero ahora sí ya puedo hacerlo. Entonces, miren, tengo 9 que era el suma, que no entiendo por qué es 9, debería ser 1, porque es el más usado, pero bueno. Está el primero es promedio, tengo contar, contará. Recuerden que la diferencia entre contar y contará es que contar es solo números y A también cuenta textos. Tengo máximo y mínimo y estos de estadísticas que pues que casi no se usan. También podría multiplicar si quiero, pero está varianza, desviación y no sé qué. Pero los que más se usan normalmente es suma, promedio y si acaso contará. Listo, ya vimos el primer uso, pero el uso, uno de los mejores usos y que me parece interesante y es el título de este video, es cuando tenemos filtros o columnas ocultas. Entonces, yo aquí tengo una base de productos, de ventas de productos. Yo quiero pues tener mi total, está bien, entonces lo puedo poner acá. Y quiero poder sumar. Entonces puedo sumar todo esto y ya está. Entonces aquí puedo hacer suma y vamos a sumar todo esto y le doy enter. Tengo mis 182. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sumar solo el producto 1, solo el producto 2, solo el producto 3? Hay varias maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo usar un sumar sí, que eso ya lo hemos visto, sumar sí, producto 1. Puedo hacer una tabla dinámica donde yo puedo ver el producto que yo quiero, 1, 2, 3, 4. Pero el subtotal es una cosa que me permite tener muchas condiciones porque dependiendo de todos los filtros. Porque, por ejemplo, sumar sí tiene el filtro que yo metí en la fórmula, que es, por ejemplo, producto 1. Pero la gente le gusta más usar los filtros. Entonces, esos filtros yo puedo primero filtrar por producto 1, después filtrar por fecha, después filtrar por otra cosa y subtotal me va a tener en cuenta esos filtros. Entonces, no voy a meter aquí el sumar sí, ya hay videos de sumar sí. Entonces, eso, si a alguien le interesa el sumar sí, lo dirijo para allá. Pero aquí vamos a hablar de subtotales. Entonces voy a hacer, porque pues miremos si esto funciona. Si yo llego aquí a filtrar, vamos a agregar un filtro. Y
Vamos a filtrar por producto 1. Pues el subtotal, el suma por default, no le importan los filtros, simplemente suma todo. Quitemos el filtro y ahora hagamos un subtotal. Otra vez, ya sabemos, subtotales, ponemos un 1 y ponemos la columna B. Por ahora, perdón, no era 1, era 9, el de suma. ¿Listo? Nos da los mismos 182. En el momento que yo filtremos por producto 2, me da 31, que es la suma de estos tres. Mientras que el total me seguía dando lo otro. Normalmente cuando uno organiza este tema de resúmenes lo pone o en otra hoja o lo pone encima o debajo de los datos. Para que no nos pase esto que es que se me fue el total en el momento en que oculté o filtré. Entonces una opción, podemos, bueno, voy a quitar el filtro y podríamos llevar nuestro suma y subtotal abajo, pero va a estar siempre cambiándome la pantalla. Lo que mucha gente hace en sus reportes es poner los subtotales aquí arriba. Tiene mucho sentido. Entonces yo puedo poner acá suma, subtotales. Voy a volver a hacerle, voy a volver a poner la fórmula. Suma, empecemos aquí desde la 5 y llevémoslo hasta B. Y lo mismo subtotales. Vamos a poner desde la, primero hay que poner el 9 y ahora sí, B5 hasta la B y ya está. Así le podemos dar un poco más de zoom. Y volvemos a hacer un filtro. Si filtro producto 1, me da el 79 y si filtro producto 2. Lo otro muy interesante de este subtotal es frente a un sumar sí, es que fácilmente puedo poner varias condiciones. Ustedes saben que los filtros son muy versátiles, tanto en Excel como en Sheets, imagínense hasta por color. Entonces yo podría, mientras que eso no lo puedo hacer con un sumar sí. Si selecciono todo, le doy a aceptar, vamos a poner un color porque estos son mis pedidos importantes y urgentes y no sé qué vainas. Y filtramos por color, el subtotal me lo tiene en cuenta. Entonces eso es algo que yo no puedo hacer con un sumar sí. Inclusive no lo puedo hacer con una tabla dinámica. O sea, aquí es donde ven la utilidad de esto. Si tienen una tabla que filtra mucho, pues aquí rápidamente pueden ver los totales y no tienen que estar, no sé, otra manera es seleccionarlo acá y ir a mirar aquí la suma, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos nuestro reporte, nuestro informe. Entonces, voy a quitar esta suma. O si quieren pueden dejar siempre la suma. Entonces, más bien, vamos a hacer esto. Voy a bajar esto. Aquí le vamos a decir suma, promedio, cuenta, mínimo y máximo, que son los más conocidos. Y aquí vamos a decir total y aquí subtotal. Entonces aquí vamos a poner un promedio desde acá a B. Y vamos a poner una cuenta con contar A. Esa sí la tenemos que poner desde la 6. B6 o desde la 5, pero siempre restamos 1. Está la B menos 1 para quitar el encabezado, ¿ok? El mínimo desde B5 hasta B y el máximo desde B5 hasta B. Para que uno pueda comparar el total contra los subtotales. Máximo B5 hasta B. ¿Listo? Y hagamos promedio, cuenta, mínimo, máximo. Entonces voy a fijar este. Y lo único que vamos a cambiar son los números. Entonces promedio es 1. Contar A es 3. Mínimo es 5. Y máximo es 4. Fíjense como ya está filtrado, los dos me van a dar diferente. Inclusive uno fácilmente podría hacer una resta para ver cuánto me da el resto o la diferencia, mejor dicho. Aquí se pueden hacer muchas cosas interesantes. Hasta aquí ya podríamos acabar nuestro video de subtotales, pero lo quiero llevar un paso más allá. Y es el siguiente. ¿Qué tal si yo no solo quiero hacer el resumen de esto, sino también quiero saber cuáles fueron los datos que están filtrados? ¿A qué me refiero? Digamos que yo tengo aquí otra hoja y aquí tengo mi reporte. Y mi reporte básicamente es esto mismo, sino que aquí todo le ponemos ejemplo 2. Estoy haciendo mi reporte entonces de las sumas y quiero poder traer es lo que se filtró.
Si ustedes hacen un query, un filter, inclusive un array literal y lo traen acá y hacen esto, por ejemplo, cerramos, me va a traer todo, no me va a tener en cuenta lo que está filtrado. Entonces, esto me lo preguntó un estudiante y me parece que es algo un poquito rebuscado, pero me pareció súper interesante el reto y puede ser útil de nuevo cuando quieren hacer esto. Mirar qué fue lo que se filtró en otra hoja, no hay manera de saberlo, al menos de que usemos un código. Lo que podríamos hacer es esto, lo siguiente. Este es el truquito que les quiero mostrar hoy. Y creo que ya les había dejado la pista. Y es esta columna que se llama oculto. ¿Qué pasa si yo pudiera saber de alguna manera en esta columna auxiliar si este está oculto o no está oculto? Miremos. Voy a quitar todos los filtros. Pues una es manual. Ponerle uno si está, si se ve o no se ve, o simplemente ponerle visto, oculto, activo, inactivo, lo que sea. Visto y oculto le podemos poner. Pero cómo lo hacemos de alguna manera dinámica para que pues no lo tenga que poner manual. Y el secreto está en el mismo subtotal. ¿Qué pasa si yo le pongo acá subtotales? Y mi subtotal, a ver, de 9, sumemos, contémoslo si quieren, lo podemos contar. ¿Se acuerdan cuál es la de contar? Es la 3. Otra vez. Subtotales 3. ¿Y cuál vamos a hacer subtotales? Solo este. Este de acá. Y ya. Obviamente todo esto me va a dar 1. Si yo lo pongo hasta acá, me va a dar 1. ¿Qué pasa si yo lo oculto? Es como algo, como, es como que se caiga, la típica, se cae un árbol donde no vive nadie. ¿Cómo sabemos? ¿Se oye o no se oye? ¿Cómo hacemos para saber si yo lo oculto? Digamos que vamos a filtrar otra vez. Filtremos por producto o por color o lo que sea. Pero filtremos por producto. Pues todo lo que me sale aquí me sale con 1. ¿Cómo hago para saber si los ocultos están en 0? La respuesta está aquí en el reporte. Que ahora se me fue otra vez, lo voy a volver a poner. Voy a poner aquí un literal. Vamos a seleccionar todo esto. Cerramos nuestro corchete. Y miren que sí funciona. Porque me está poniendo en 1 lo que está visto y en 0 lo que está oculto. Entonces, aquí está la clave. Porque entonces ahora yo puedo filtrar, por ejemplo, con un filter. O con un query. O lo que sea. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un query de todo esto. Llevémoslo hasta la última. Y le vamos a decir, entre comillas, where la columna 4, que en este caso es la D, where D es igual a 1. Y ya está. Y de pronto no queremos mostrar esa columna. Entonces lo que hacemos es que en nuestro query, pues solo mostramos las primeras 3. Y si quieren saber más de query, hay varios videos en el canal. Si esta es la primera vez que lo ven, gran función. Select, entonces ponemos A, B, C. Y con eso ya no me va a salir el oculto. Y intentemos otra. Entonces hagamos el mismo filtro de colores que habíamos hecho. Aquí, si pongo esto, me debería salir todo, porque todo está en vista. Y si filtramos otra vez por color. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué filtrar por color? Color de relleno. Ya. Nos vamos a reporte. Miren que me trae los que están filtrados. Excelente. Súper chévere, ¿no? Última, antes de irnos, aunque no quería hacer muy largo este video. Y es, ¿qué pasa si... bueno, lo primero es que este subtotales, pues, me gustaría, voy a quitar el filtro. Ninguno. ¿Qué pasa si yo esto lo arrastro un poquito para acá? ¿Qué me va a dar? Me va a dar 0, entonces espectacular. Aunque de pronto no quiero ni que salga 0, sino simplemente vamos a poderle que si esta es igual a vacío, entonces déjenmela como vacío. Y ya está, con eso si yo lo arrastro, control shift abajo una y dos veces y le doy control D para pegar, entonces mi fórmula está aquí puesta, pero no la veo. Entonces si voy agregando nuevos y nuevos y nuevos, no hay ningún problema. Una cosa de los subtotales que aquí también puede aplicar, que me faltó decírselas, para que ya que no solo el tema de filtros, sino que este sea la guía completa de los subtotales. Y es que los subtotales tienen otra función. ¿Qué pasa si yo tengo este filtro, pero decido, o bueno, no tengo filtros, pero decido ocultar manualmente
lo que sea. Digo, no, esta no quiero que me dañe mis datos. Y la oculto, ocultar fila. Miren que esto no cambia. Otra vez voy a ocultar otras dos para que lo veamos más. Ocultar filas. No cambió. Puede estar bien, pero ¿qué tal que ustedes quieran hacer eso? Se le tiene. Lo que van a hacer es que le van a agregar, antes del 9, le van a agregar un 10. ¿Rarísimo? Sí. No me pregunten por qué, no tengo ni idea por qué. Pero si yo le pongo 10, acuérdense que esto estaba en 182. Ahora ya me tiene en cuenta las ocultas. Entonces me tiene en cuenta los filtros, siempre me los va a tener en cuenta. Pero si yo le agrego ese 10, y aquí también 101, 103, 105, 104, si por alguna razón, esto es curiosidad general porque no creo que nunca vayan a usar bar ni bar-p. Si van a usar bar o bar-p, solo le ponen un 1, no un 10. O sea, 110 y 111. Es más, si quieren aquí lo que puedo hacer es ponerle, para que quede claro, y a los patreones o quien quiera bajarlo, que quede clarísimo cómo sería el código. Y aquí pongámosle función, código sin ocultar, código ocultando, para que les quede guía. ¿Ok? Entonces lo mismo sería en esta de oculto también. Si quieren que tenga en cuenta los que se ocultan, cambian este 3 por 103. Si es solo filtros, entonces 3. ¿Qué más? ¿Qué es lo último que quiero mostrarles? Ah, bueno, entonces, si no quieren estar arrastrando, pueden usar lo que se llama un array formula o unas fórmulas matriciales que hoy en día ya la array formula está mandado a recoger. Hoy en día se va a usar map con lambda. Entonces, ya se pueden ir del video si no quieren esto. Para los más avanzados o que quieren siempre optimizar sus bases, les dejo este tip. Y es, vamos a usar un lambda. De nuevo, si no están tan familiarizados con temas avanzados de funciones, váyanse ya, porque si no, la cabeza se les va a explotar, porque esto, yo que ya he hecho varios videos, varios cursos de esto y todavía no lo entiendo bien. Hasta ahora estoy empezando a cogerla, pero después de hacerlo y hacerlo y hacerlo, es preferible que interioricen bien el subtotal y en otro video podemos hablar mejor de este lambda y map, que creo que no he hecho un video solo de esto. Ok, vamos a hacer un lambda. Un lambda no es más sino como una especie de función anónima. Y vamos a reemplazar este A6 por el nombre de variable que ustedes quieran. Llamémoslo dato. Dato. Y ahora sí, vamos a reemplazar este A6 por dato. Y aquí también por dato. Para asegurarnos que este lambda está funcionando, porque si yo le doy enter no me va a funcionar, tengo que ponerle después de la función, le vamos a poner otro paréntesis, abro y cierro otro paréntesis y ahí sí vamos a poner nuestro A6. Simplemente para probar que está funcionando. Perfecto, está funcionando. Le vuelvo a quitar el A6 y después de mi lambda, o sea, eso se llama como funciones anidadas. Voy a anidar mi lambda dentro de otra función que se llama map. Lambda nunca va solo, mejor dicho, casi nunca va solo. Siempre tiene que ir con un amiguito, con alguien que lo abraza. Y ese que lo abraza en este caso va a ser map. Hay otros que es by row, hay uno que se llama reduce, hay otro que se llama scan, pero eso es para otro video. Entonces aquí en map lo que puedo decirle es que, ¿cuál es la que estamos cogiendo? La A. Entonces puedo coger desde A6 hasta la última A que encuentre, punto y coma, enter. Aquí, ¿por qué no me funciona? Porque tengo estas fórmulas que me están interrumpiendo a mi map. Entonces voy a borrar todas estas fórmulas, control shift abajo, borro. Y por alguna razón no me están funcionando. Ah, porque tengo unas ocultas. Entonces vamos a desocultar todas estas. Ya, me faltó borrar esta. Ahora sí. Sigamos mirando a ver si funciona. Volvamos a filtrar por alguna cosa. Solo producto 4 y 8. Si me voy aquí a mi reporte, me está cogiendo el 4 y el 8. Quiere decir que está funcionando perfecto mi map. Algunos de ustedes me preguntarán, ok, interesante, pero ¿para qué? ¿Para qué nos enseña eso de map y eso? Porque podemos hacer una cosa adicional muy chévere, y es que si por alguna razón no quieren tener esta columna de oculto, por lo que sea, X, Y motivo, entonces podríamos hacer una cosa muy, muy interesante. Y de nuevo, aquí ya nos metimos en un tema ultra avanzado. Voy a quitar los filtros, voy a coger mi map, me lo llevo por otra parte. Lo que voy a hacer es que voy a crear, ¿cómo lo llamaríamos? Como una matriz virtual. Aquí, ya en ejemplo
ya no lo voy a llevar hasta la D porque vamos a asumir que vamos a borrar la D donde estaba mi map. Simplemente le voy a poner hasta la C. Vamos a poner aquí, tengo que hacer dos cambios a mi query. El primer cambio es que aquí esto lo voy a encerrar dentro de lo que se llama un array literal. Pero si yo le doy enter a esto, voy a tener varios problemas. El primer problema es que ya no tengo la D. Y el segundo problema es que cuando yo lo pongo dentro de array literal, que es como poner una fórmula, ya A, B, C no va a funcionar. Entonces yo tengo que ponerle esto, lo voy a cambiar por col 1, col 2, col 3 y esto, col 4. Pero si se dan cuenta, todavía no tengo col 4. Si le doy enter a esto, va a tener un error porque no existe el col 4. Entonces tengo que crear el col 4. ¿Cómo lo vamos a crear? Esta barra inversa, si están en Estados Unidos o en México o en Inglaterra, ponen coma en vez de esto. Esto es para los países latinos. Y aquí vamos a poner nuestro map. Este map, que solo me da esa fila. No me va a funcionar, ¿por qué? Porque aquí tengo A5 y aquí tengo A6. Entonces esto lo voy a llevar también desde A5. Vamos a dar Enter. Y por alguna razón no me funciona. A5A tiene que ser de ejemplo 2, ¿no? Me faltó el ejemplo 2. Entonces vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces vamos a hacer el filtro por el naranja. Nos vamos aquí a reporte y ahí está funcionando. Y si quitara esto, o sea, ya puedo quitar esto. Fíjense que sigue funcionando. Hagamos otro filtro. Voy a quitar el de color. Y vamos a filtrarlo otra vez por un par de productos. 2 y 3. 2 y 3 y 2. Y ahí está. 3 y 2. ¿Listo? Entonces eso era subtotales y al final quise llevarlo a un nuevo nivel con unos usos avanzados de subtotales que espero les haya gustado. Voy a dejarles aquí la columna anterior porque, pues, para que ustedes decidan cuál quieren usar. Si prefieren, de pronto es más útil tener la columna aquí oculta, pero usando nuestros map y lambda pudimos crear nuestra columna directamente en nuestra función. Entonces no necesitamos tener la columna auxiliar. Era como para enseñarles. Espero les haya gustado. Esta es de nuevo una función que yo no uso tanto, pero sí he visto que muchos de ustedes usan. Entonces, uno podría decir que es antigua o como que ya no se usa tanto, pero la verdad es que no hay ninguna otra función que me permita hacer esto. Está el agregado o el agregar en Excel, pero eso no existe en Sheets. Entonces, básicamente el agregar es un subtotal un poquito más elegante, no es más. Mil gracias por ver hasta acá. Si pueden descargar la plantilla en el Patreon o en juaneseguzman.com, donde encontrarán más de 70 cursos de Sheets, de AppScript, de Forms, las plantillas, comunidad, me pueden preguntar lo que quieran y mucho, mucho más. Mil gracias a mis estudiantes y a los Patreones porque ellos son los que permiten que siga haciendo esto. Nos vemos en la próxima.